de hacer voto, no habrá pecado en ti. Pero lo que salga de tus labios, lo mantendrás. Y cumplirás el voto que has hecho voluntariamente a Yahvé tu Dios, lo que has dicho con tu propia boca. Entonces, una parte muy importante del cumplimiento de este mandamiento es ser hombres y mujeres de nuestra palabra. Que nuestra palabra tenga peso, que consideremos seria la palabra que damos. Que siempre cumplamos con la palabra que hemos dado. Entonces, eso en juramentos, en alianzas, en votos. Entre las acciones principales también entra la prohibición más importante, y es la prohibición de no cometer blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es hablar directamente en contra de Dios. Se puede expresar en mentiras acerca de Dios y de su naturaleza, de decir barbaridades de Dios. Se puede expresar en insultos hacia Dios, en otras expresiones de odio, de ira, de rebeldía. Ese tipo de acción en contra del Señor es blasfemia. Es una cosa muy seria, es un pecado grave. Tanto el jurar en falso como el cometer blasfemia, estos son los pecados más graves contra este mandamiento. Muy bien, algunas aplicaciones en la vida diaria. Y vamos a seguir hablando de ciertas acciones, pero más en la vida diaria de hablar. Y quiero hablar aquí de la profanación y la vulgaridad. No quiero hablar mucho de ninguna de esas cosas, pero hay que hacerlo. Esa es la enseñanza que me toca. La profanación. ¿Qué quiere decir eso? Yo diría que, de hecho, hay cierta confusión entre muchas personas cristianas a la hora de usar ciertas palabras: blasfemia, maldición, juramento, profanación. Y a veces pues se mezcla todas las cosas como si fueran la misma cosa. Pero no son sinónimos. Cada cosa es diferente. Quiere decir algo en particular. Entonces, para aclarar, simplemente voy a dar una pequeña definición de algunas de esas palabras. Ya he dicho que es blasfemia. Blasfemia quiere decir hablar directamente en contra de Dios. Puede ser en odio, en ira, en rebeldía. Es una manera muy grave de deshonrar al Señor, muy directa, en su cara. Maldecir quiere decir clamar a Dios y pedirle que le haga daño a alguien. Entonces, la maldición es querer ver un daño a alguien, pero involucrar a Dios y pedirle a Dios que haga el daño. Es decir, en efecto, que Dios te haga daño, que Dios te condene. Una vez más, es una cosa muy seria, porque estamos involucrando al Señor en nuestras palabras y en esa oscuridad de nuestro corazón. También rompe el mandamiento de una manera seria. Ya hemos hablado de lo que quiere decir jurar. Y esto involucra el clamar que Dios actúe como nuestro testigo.
Entonces, no es en sí pecado. Puede haber razones buenas para jurar, pero hay que jurar apropiadamente y no jurar en falso. Y algunos cristianos creen que no se debe jurar nunca. Pero de todas maneras, siempre es un acto serio frente al Señor. Implica un acto de culto ante Dios. La profanación es quizás una palabra un poco más general y quiere decir hablar de Dios o de las cosas de Dios sin respeto, sin ningún respeto por su nombre. De faltar respeto y honor a Dios en nuestra manera de hablar. Entonces se profana algo o alguien santo al tratar de esa cosa, persona santa, como si fuera una cosa o persona común, como si no fuera santa. Es una falta de respeto y de reverencia en nuestro modo de hablar. Y mucha profanidad, mucha profanación, especialmente cuando ocurre entre gente cristiana, que desafortunadamente sí ocurre, se hace más de una manera leve y en un inconsciente, sin necesariamente ninguna intención de ofender al Señor. No sé si ustedes han oído de un comediante gringo que se llama Bill Cosby. Bill Cosby tenía uno de esos routines de él, que siempre hablaba de su juventud, de su niñez. Y decía que pensaba como niño que su nombre fuera Jesucristo, por la manera de hablar de su papá. Jesucristo, deje de hacer eso. Jesucristo, que vengas acá. Y digo, pensaba que mi nombre fuera Jesucristo. Pues su papá no tenía la intención de profanar el nombre de Jesús, necesariamente, de ofender a Dios. Pero hablar de tal manera, de hecho, es prohibido por este mandamiento. Es una falta de respeto. Debemos evitarlo. Y si es una práctica, debemos ir quitando esa práctica de nuestra vida, como una muestra de nuestro respeto al Señor. Voy desde ahí, todo esto que he hablado tiene que ver con el mandamiento. La blasfemia, la maldición, el juramento, la profanación. Hay otro campo del hablar que es la vulgaridad. Y yo diría que también hay cierta confusión, ciertas personas cristianas a veces confunden la profanación o la maldición o la blasfemia con la vulgaridad. Y son cosas distintas, ¿verdad? Es decir, hay otras maneras de ser mal hablado que no tienen que ver con este mandamiento, que no tienen que ver con la profanación, el nombre de Dios o de las cosas de Dios. Entonces, la vulgaridad es una manera de hablar que en su propio contexto, normalmente un contexto cultural o un contexto social, se considera grosera, impropia, sucia. Usualmente con alguna referencia sexual o a las heces fecales, pero que no se refiere directamente a Dios o a las cosas de Dios. Y el ser vulgar, en este sentido, no implica necesariamente una ofensa en contra de este mandamiento. Es más, en sí la vulgaridad no es necesariamente una cosa inmoral. Si es inmoral por otras razones. Y hay distintas razones por las cuales sí es inmoral hablar así en tal contexto o de tal manera.